¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean bienvenidos a una emisión más de este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que me estén acompañando en este programa. Gracias, de verdad, muchas gracias. Pues gracias a ustedes, a su presencia, es que podemos y nos motiva a nosotros a hacer todos estos programas porque nos interesa llevar este mensaje de salvación a todos y cada uno de ustedes. Gracias de verdad por estarme acompañando el día de hoy. Hoy tenemos un tema difícil de tratar, un tema que todos conocemos, pero que pocas veces reflexionamos sobre él, y es el tema de la muerte eterna. Es un tema difícil, es un tema que incluso a muchos nos puede causar temor, o a lo mejor hasta incluso angustia puede llegar a provocar en un momento dado. Pero la intención de este programa no es generar desconfianza, no es generar ansiedad, no es generar desesperación, al contrario, es verdaderamente darnos cuenta de que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo es un mensaje de salvación, no un mensaje de condenación. Pero antes de entrar en materia, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por sus donativos. Gracias a sus donativos a través de las estrellitas de Facebook, esas que aparecen abajo de la pantalla, ustedes nos dan la oportunidad a Valora de continuar con esta labor tan grande y tan importante. Gracias a sus donativos nosotros podemos mantener al aire nuestra señal, mantener en servicio y funcionando todos nuestros equipos y todo el personal que brinda una gran cantidad de asistencia y ayuda a muchas personas en situaciones especiales que necesitan de un acompañamiento espiritual, personal y psicológico en algún problema o en alguna eventualidad de su vida. Gracias a sus donativos, Valora Radio puede continuar con esta labor. Por eso los invito a que sigan ayudándonos a todos y cada uno de nosotros a través de estas estrellitas de Facebook, a través de sus donativos. Gracias a ellos podemos hacer mucho bien en el mundo a través de la maravilla que son las redes sociales y también a través de la ayuda y la asesoría personal que se brinda en las instalaciones de Valora Radio. Gracias, de verdad, muchas gracias por su caridad, por su ayuda. Gracias. Pues bien, el tema de la muerte eterna es un tema muy difícil de tratar. Es un tema complejo porque todas las referencias que tenemos de este tema tienen que ver obviamente con el infierno y obviamente tienen que ver con un estado total de perdición de un ser humano, de un alma. Son temas complicados, son temas difíciles y sobre todo lo más difícil es conciliar esta idea de un infierno eterno donde hay castigos y muerte eterna con la idea de un Dios misericordioso, con la idea de un Dios bueno. ¿Cómo podemos conciliar esta realidad? Si Dios es bueno, ¿cómo es que permite algo tan terrible como lo es el infierno? ¿Cómo es que suceden estas cosas tan terribles que el ser humano termina perdido en esta muerte eterna, en esta perdición total, sumergido en las flamas del infierno para toda la eternidad? ¿Qué tiene eso de relación con un Dios amoroso? Es una pregunta difícil de responder y sobre todo es una pregunta que plantea una falsa dicotomía, un falso encuentro entre dos realidades. De pensar en un Dios bueno que permite algo tan terrible como el infierno, lleva a muchas personas a incluso a rechazar la fe. Por eso es un tema central, es un tema que verdaderamente requiere de nuestra reflexión, de nuestra atención, sobre todo en los jóvenes que muchas veces acuden ante nosotros y dicen, oye, ¿realmente existe un infierno? ¿Es posible creer en un Dios que si no hago algo que Él me pide, me va a mandar a una perdición eterna? ¿Es este verdaderamente el Dios en el que ustedes los católicos creen? Debemos de conciliar estas ideas, platicarlas, reflexionarlas, para darnos cuenta entonces de cómo el infierno está inmerso dentro de la revelación divina, pero no como parte integral de ella, sino como el defecto en el seguimiento del mensaje de Cristo. Pero eso lo vamos a tratar poco a poco. La primera pregunta que siempre me hacen, ¿Dios creó el infierno? ¿Verdaderamente Dios quiere un infierno eterno donde las almas se pudran eternamente y estén sumergidas en un fuego para toda la eternidad? La respuesta es no. El infierno no es parte del deseo de Dios. No es parte de esa creación que Él diseñó inteligentemente y lleno de amor. El infierno no es parte de eso. El problema es que el infierno sí existe, pero no por una obra directa de nuestro Señor Dios. Recordemos lo que nuestro Señor Dios sí quiere. Eso lo pueden encontrar en la primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículos 3. Y dice lo siguiente: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Y todos sus esfuerzos, su encarnación, su revelación, su anuncio dado al hombre, va en ese sentido. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad.
Es ahí entonces donde está el verdadero mensaje de Dios, el mensaje de salvación. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Dios desea en cada uno de nosotros, que nosotros sigamos este camino para que podamos llegar al encuentro amoroso con Él y verdaderamente encontrarnos con Él y con el Padre. Esto es lo que Dios quiere. Dios no quiere un infierno. Dios no quiere que tú te pierdas en el fuego eterno. Pero el infierno existe y es una realidad que debemos de comprender. Pero lo primero que debemos de hacer es erradicar de nuestra visión, es decir, de nuestra forma de ver la religión como tal o la doctrina católica. Hay que quitarnos esa visión de que el cristianismo ofrece dos opciones: la salvación, el cielo, o la perdición, la muerte, el infierno. Esto es falso. Esto es una errónea visión de lo que es verdaderamente la doctrina y el mensaje de Cristo. No hay dos caminos. Eso no es cierto. Solo hay un camino, y es el camino de la salvación. Pero para que nosotros podamos recorrer este camino debemos de hacerlo libremente, desde nuestra propia libertad. Por lo tanto, está en nosotros decidir si sigo o no sigo el camino que Dios me ha dado. Esa es la realidad del mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo no implica dos caminos, solo uno, y es el mensaje de la salvación. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Dios nos plantea. Ese es el verdadero camino que Él vino a enseñarnos y a predicar y a poner el ejemplo con su propia vida. Ese es el camino que debemos de seguir, pero Dios no decreta eso. Dios no decreta que tú vas a seguir ese camino a fuerzas, no. Te da la libertad en un momento dado de seguirlo o no. Y es ahí entonces donde surge la realidad del infierno. ¿Sí? El hecho de que exista un infierno no proviene de un deseo divino, sino de una decisión personal, tuya, voluntaria, tanto de los ángeles como de los seres humanos, de rechazar o no rechazar esa salvación ofrecida por Dios. El infierno es consecuencia del rechazo de Dios, no consecuencia de su deseo, sino del nuestro. Y es ahí donde tenemos que comprender que el infierno existe porque ha sido creado por los mismos hombres y también por los mismos ángeles que cayeron, por su deseo de decirle no a Dios. Imaginemos un ejemplo muy sencillo para entender esto. Si yo quiero ir en tren de una ciudad a otra, me debo de subir en este tren. Ya vemos que el tren se llama iglesia. Y este tren tiene que recorrer un camino que ya está trazado por nuestro Señor Dios, que son las vías de ese tren. Si nosotros deseamos llegar a esa otra ciudad a la cual queremos ir, pero no queremos viajar por ese camino que está trazado a través de unas vías de un tren, si nosotros queremos llevar el tren por otro camino, se descarrila y jamás llega a su destino. Eso es el infierno. Es nuestra decisión de no seguir un camino establecido por Dios para lograr la salvación, para no querer llegar a nuestro destino. Queremos hacer un camino personal y eso no se puede. Yo no me puedo salvar a mí mismo. Si yo quiero verdaderamente obtener la salvación, tengo que seguir el camino planteado por Cristo. No puedo seguir otro. Son como esas vías del tren. El tren tiene que ir por esa vía y si se sale de esas vías, se descarrila y ya no llega a su destino. Eso es como debemos entender el camino de la salvación, como un camino definido y establecido para que tú libremente lo recorras y puedas lograr la felicidad. Además es un camino hermoso, es un camino de amor, es un camino de misericordia, es un camino de caridad, es un camino de esperanza. Es un camino adornado por 7 sacramentos, por 7 dones del Espíritu Santo y embellecido por la presencia de la Trinidad. Eso es el camino de la salvación que nosotros debemos de seguir. Por lo tanto, jamás debemos de pensar que el sentido de la justicia divina significa que Dios esté pronto a castigar. Eso no lo significa. La justicia divina no existe para castigar a los malos, sino para recompensar a los buenos. Y es ahí donde verdaderamente entra esta imagen verdadera de un Dios misericordioso. Un Dios que desea que tú, a lo largo de tu camino, logres esos méritos necesarios, no solo para alcanzar la salvación, sino para alcanzar un alto grado en la salvación. Recordamos que en el cielo hay niveles. Sí, así como se oye. Los que actúan con mayor amor, los que realizan mayores sacrificios en bien del otro, los que sirven más a sus semejantes, tendrán un mejor premio. El premio es maravilloso, todos y cada uno de ellos son premios maravillosos. Pero obviamente la justicia implica que a quien más tiene méritos, más se le recompensa. Lo vemos en la parábola de los talentos. Al que se le dio mucho y produjo mucho, se le da más.
Eso es la salvación, esa es la retribución de la justicia divina. Dios te da la oportunidad no solo de que te salves, sino que te salves con honores, por decirlo así, que te gradúes con un alto grado de calidad, por decirlo de alguna manera. De esa forma Dios puede compensar al hombre por sus actos, por haberle dicho de una manera especial sí a Dios. Esa es la verdadera justicia divina, para recompensar al ser humano que libre y voluntariamente le dice sí al Señor. Obviamente también debe existir la otra parte, es decir, la parte en la cual se tiene que ofrecer un castigo a aquellos que rechazan a Dios. Pero no es porque Dios imponga el castigo. Cada quien se lo impone a sí mismo con sus propios pecados y con su propio rechazo a Dios. No es Dios el que establece los pecados, las penas de cada uno de los pecados. Son el pecado mismo, la ofensa misma, la que introduce al ser humano en una pena y en un castigo eterno. No es Dios, sino que Dios está pronto a recompensar y busca incesantemente hasta el último instante de tu vida que te conviertas, que cambies, que te arrepientas y que logres esa salvación. Dios está pronto para recompensarte, pero no está pronto para castigarte, no está pronto para condenarte al infierno, no. Al contrario, Él jamás busca tu condenación. Somos nosotros, con nuestros actos, que buscamos esa condenación eterna a través de nuestros propios pecados. Por lo tanto, no debemos nunca darle el mismo peso a esta justicia vindicativa, a esta justicia de castigo, a la verdadera justicia de Dios, que es de recompensa. Jamás debemos de darle el mismo valor dentro del anuncio del Evangelio, al anuncio de la salvación, que a la advertencia de la perdición eterna en el infierno, al anuncio de esa muerte eterna. La muerte eterna solo es consecuencia del primer anuncio, pero no es la parte central del Evangelio. Jesucristo no vino a hablar de un infierno, vino a hablar del cielo, vino a hablar de su Padre, vino a hablar de la felicidad eterna. De eso vino a hablar, y eso es lo que vino a motivar al ser humano, la conversión y el cambio, y nos deja todos los elementos necesarios. Por lo tanto, jamás debemos dar el mismo peso, el mismo valor al mensaje del cielo que al mensaje del infierno. Claro que no. Jesucristo jamás vino a decirnos, pórtense bien porque se van a ir al infierno. No, pórtense bien porque quiero recompensarlos, porque el Padre los ama y porque el Padre quiere estar con ustedes. Acepten libremente el seguir el camino del bien para que ustedes se encuentren al final de sus días, tengan ese encuentro amoroso y pleno con Dios. Eso es lo que Él vino a anunciar, de que el hombre no estaba destinado a la perdición, sino que estaba destinado a la gloria eterna. Desafortunadamente también existe el infierno porque las personas rechazan ese mensaje de Dios. Por lo tanto, nunca demos el mismo valor al mensaje de la salvación que a la advertencia de la perdición eterna. Jamás debemos de hacer eso, porque eso desvirtúa el verdadero mensaje de Cristo. Jesucristo no vino a levantar advertencias, vino a anunciar el camino de la salvación, el camino de Dios, la verdadera misericordia y la providencia divina. Eso es lo que Él vino a anunciar, y es ahí donde debemos de centrar nuestra atención. Es decir, pensar que el Dios vino, que Jesucristo se encarnó para anunciar un infierno, pues es llenar de confusión a los seres humanos y sobre todo hacerles dudar de la existencia de un Dios bueno. Pareciera entonces que un Dios vino solo a amenazar, a advertir, a asustarnos con la imagen de un infierno. Ese no es el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es de bondad y de salvación. Debemos entenderlo así, y les doy muchas pruebas. Porque la Escritura, es decir, el mensaje dado por nuestro Señor Jesucristo, que los primeros cristianos pusieron por escrito, dice esto: Dios ha hecho todas las cosas buenas y no aborrece nada. No quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios se sacrifica para que tengamos vida, Dios se entrega y se comparte en la Sagrada Eucaristía para que el hombre tenga vida eterna. Dios se derrama a los hombres a través de su gracia, a través de los sacramentos. Dios nos da una ley, saber qué es bueno y qué es malo. Dios nos da una iglesia para que podamos tener acceso a todos y cada uno de los sacramentos y al sacrificio eucarístico. Dios nos deja al Espíritu Santo, al Paráclito, para que Él derrame todos sus dones en cada uno de nosotros. Entonces, no existen elementos en la Escritura para pensar en un Dios que viene a anunciar un infierno. No, vino a anunciar la salvación. Pero tampoco negó el infierno, al contrario, sino que nos dice claramente, este es el camino de la salvación.
Esto es a lo que el hombre ha sido llamado a ser, un verdadero santo. No quieres seguirlo, bueno, tendrás otro destino. Pero lo que yo vengo a anunciarte es el camino de la salvación. Y ese es el verdadero mensaje de Cristo. Jamás poner a Dios como un ser que viene solo a amenazar y asustar, a crear una desesperación en el ser humano, anunciando un infierno. Y es ahí donde podemos entender que verdaderamente Dios es amoroso. Dios verdaderamente es caritativo, misericordioso, que verdaderamente ama a los hombres, porque viene a anunciarnos su grandeza y viene a anunciarnos el camino que debemos de seguir para obtener esa salvación que tanto deseamos. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para ser santos y lograr esta gran salvación. Nuestro Señor Dios dice lo siguiente, y esto lo puede leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 17. Dice esto: Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Y esto es palabra de Dios. Ese es el verdadero mensaje de la salvación. Por eso es que la visión del infierno puede ser perfectamente conciliable con esta idea de un Dios que es bueno. Porque la presencia de Dios en este mundo a través de la encarnación de su Hijo es precisamente para anunciarnos la salvación, para anunciarnos el camino que podemos seguir para poder lograr la felicidad eterna. Por eso es que es un Dios bueno, porque nos da la opción de salvarnos. Si tú lo rechazas, si tú no quieres estar con Dios, eso es lo que vas a obtener. No estarás con Dios, no tendrás nada de Dios. Y eso lo llamamos infierno. ¿Por qué se le llama muerte eterna? Porque no hay vida. Suena redundante. Dentro de nuestra propia visión humana, la muerte la concebimos como un dejar de existir, como un dejar de ser, como una falta de vida. Obviamente así lo entendemos, por lo tanto la analogía persiste también en el más allá. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque el alma no perezca como tal, no deje de existir el alma, y en algún momento de la historia, al final de los tiempos, todos recuperaremos nuestro cuerpo a través de la resurrección universal, la muerte persiste, porque en el momento en que no hay verdadera vida, hay una verdadera muerte, y por eso se le llama muerte. ¿Y por qué se le llama eterna? Porque es eterna. Que quede muy claro. El infierno existe y es eterno. Bueno, o es infinito, mejor dicho. El infierno no tiene final. El anuncio del infierno no nos habla de otro camino, como les venía diciendo, sino del verdadero fracaso del hombre en seguir ese camino. El infierno existe por el defecto del ser humano, no por el defecto de Dios, obviamente que no. Ni tampoco porque sea otra opción, sino que Dios nos plantea un camino, una forma de lograr la salvación, y el no seguir ese camino provoca un defecto en el ser humano. Eso es el infierno, cuando el hombre pierde por defecto ese camino y deja de seguirlo. En el Antiguo Testamento, es decir, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la visión del infierno ya existía. Es decir, ya era parte de la revelación. No es algo bueno que vino a inventar nuestro Señor Jesucristo, no. Ya existía dentro de la cosmovisión judía esta imagen de las personas que rechazan formalmente a Dios. Y dice que los pecadores serán como cadáveres fuera de esa nueva Jerusalén y serán atormentados por el gusano y por el fuego. La imagen del gusano tiene que ver con la podredumbre, con la muerte. Cuando vemos un cadáver, lo primero que detectamos en él es una gran cantidad de gusanos, ¿no?, que se están comiendo esos cadáveres. Es una forma de hablar de perdición, de podredumbre, de alguien que está podrido, de algo que está podrido, ¿no? Y obviamente el fuego como una imagen del sufrimiento. Y así debemos entenderlo. No estar con Dios implica sufrir. Si Dios implica felicidad, la ausencia de Dios significa dolor y pena. Así de sencillo. En el Nuevo Testamento viene la condenación como una expresión definitiva o un rechazo definitivo a Dios. Dios no manda a nadie al infierno. Dios no predestina a nadie a la muerte eterna. Es una decisión personal, es un rechazo personal, voluntario de cada uno de los condenados a Dios. Dios no dice quién se salva y quién se condena. Es el hombre mismo quien le dice a Dios, quiero salvarme. Y entonces cuando Dios le da los méritos de la salvación. Pero si el hombre le dice, no quiero salvarme, no quiero estar contigo,
Dios respeta la decisión del ser humano, muy bien. No quieres estar conmigo, entonces irás a un lugar donde yo no estoy. Y eso es lo que nosotros llamamos infierno. Y lo comparamos con perder la vida, como no ser conocido, que eso es muy importante. El no ser conocido por Dios significa que es un desconocido para Dios, aunque se oiga un poco redundante. Cuando en el pasaje del Evangelio viene como que muchas personas llegaban ante Jesucristo y le decían, Señor, Señor, y Él les dice, yo no los conozco. Aléjense de mí porque no los conozco. No todo el que me llame Señor, Señor se va a salvar. ¿Recuerdan esos pasajes del Evangelio? Significan esto. El hecho de no ser conocido significa que no eres parte de la familia divina. No eres parte de esa comunidad que está cercana a Dios y que Dios los reconoce como verdaderos hijos suyos, como hermanos suyos, como verdaderos herederos del reino de los cielos. Por lo tanto, estas personas son rechazadas y quedan fuera del reino de Dios, quedan fuera de esta gloria eterna. Y obviamente no heredan el reino. Esta palabra de heredar el reino significa la felicidad, la plenitud del poder, la plenitud de la inteligencia, la plenitud de la voluntad, ¿sí? Por lo tanto, implica totalmente una exclusión al acceso inmediato a Dios. No tienes acceso a Dios. Hoy nosotros, gracias a los evangelios, gracias a la misión de Cristo, gracias a su obra de redención, gracias a la iglesia, tenemos acceso a Dios. Simplemente nosotros podemos ir hoy en día ante cualquier tabernáculo, ante cualquier sagrario, y estamos ante la presencia de Dios. Tenemos un acceso inmediato a Dios. Literal, acceso inmediato a Él. Podemos ir y platicar en persona con Dios, gracias a la Sagrada Eucaristía. Y en el cielo este acercamiento, esta aproximación es tan grande que verdaderamente estás ante la presencia plena y verdadera de Dios. Estás en un verdadero acto de contemplación divina. Por eso le llamamos la visión beatífica, porque estamos viendo a Dios, estamos realmente teniendo una relación con Él. Y eso podemos vivirlo desde hoy, a través de la Sagrada Eucaristía, a través de los sacramentos, a través de la oración, a través de la existencia de la gracia divina y sobre todo a través de la inhabitación trinitaria, que cuando estamos en gracia verdaderamente la Trinidad está presente en nosotros. Esta es una gran maravilla y en el cielo esto queda permanentemente sellado y de una plenitud total y perfecta. El infierno es todo lo contrario. No tienes ese acceso a Dios. Existe ya una barrera infranqueable en la cual el hombre ya no puede accesar a Dios. El infierno, entonces, no debe ser nunca anunciado como una opción, sino como el defecto de aceptar y seguir las palabras de Dios, el plan de Dios que Él nos ha dado para que nosotros podamos ser libres, podamos ser felices. El infierno existe por la decisión de aquellos que se han condenado, e incluye a los ángeles caídos, obviamente. No solo del hombre, sino también de los ángeles caídos. Una realidad del infierno que quede muy, muy claro. El infierno no tiene fin, es permanente. Siempre me preguntan por qué los condenados, las personas que están en el infierno, por qué ellos no pueden ir al cielo. Esto es relativamente sencillo de explicar. A lo mejor un poco difícil de entender, pero es fácil de explicarlo realmente. Las personas que están en el infierno, ángeles y humanos, en general, permanecen aún con su inteligencia. Es decir, siguen siendo seres racionales, eso no lo pierden nunca. Por lo tanto, estando en el infierno, ellos reconocen sus faltas, saben perfectamente qué hicieron mal. No solo las reconocen, sino también se lamentan por esas faltas. Verdaderamente viven en un lamento eterno por haber cometido esos errores. Dentro de nuestra realidad actual, nosotros podemos reconocer nuestras faltas, lamentarnos de ellas y pedir perdón. Pero los condenados no quieren pedir perdón y no pueden pedir perdón. Esa es la gran diferencia y por eso no pueden salir del infierno. Todo acto de pedir perdón implica un acto de amor. Cuando tú, cometes un error, reconoces el error, te lamentas de haberlo hecho, pero acudes a pedir perdón, a resarcir el daño que has cometido, a enmendar tu propia vida por haber cometido un error o haber cometido una falta, es un acto de amor. Es un acto que
que necesita forzosamente la existencia de la gracia divina. Yo no puedo pedir perdón ni a los hombres ni a Dios si no tengo la ayuda de Dios a través de su gracia divina. Como los condenados dijeron que no quieren nada de Dios y rechazaron todo lo que tiene que ver con Dios, por lo tanto no tienen ese elemento que necesitan para poder pedir perdón, que es la gracia divina. No la quieren, no la desean, viven empecinados en su propio error, saben que hicieron mal, les duele que hayan hecho mal, pero no quieren arrepentirse, no quieren pedir perdón. Viven inmersos en su odio y en su egoísmo, en su soberbia. Por lo tanto, como rechazan a Dios, rechazan su gracia, rechazan su amor, rechazan su misericordia. Por eso es que los que están condenados no pueden salir del infierno, porque ellos mismos han decidido rechazar el perdón divino. Y esa es la realidad del infierno. Es decir, no pueden bajo ninguna circunstancia hacer un acto bueno, porque para eso necesitan de Dios. Y pedir perdón es un acto bueno intrínsecamente. Como rechazan a Dios, son excluidos de todo aquello que Dios puede proveer por decisión del ser humano. Voy a repetir esto, porque esto es muy importante. Todos nosotros podemos pedir cualquier cosa a Dios. Podemos pedirle absolutamente todo, podemos pedirle cosas, podemos pedirle gracias, podemos pedirle dones, podemos pedirle carismas, podemos pedirle su misericordia, su providencia, podemos pedirle su asistencia, su iluminación, podemos pedirle milagros. Nosotros podemos pedir una gran cantidad de cosas a Dios. Podemos hacerlo, incluso les digo, debemos hacerlo. Pero hay una cosa que nosotros no podemos pedirle a Dios. Y es la existencia misma. Vaya, nosotros no decidimos existir por nuestra propia voluntad. Nosotros como somos seres contingentes, nuestra existencia depende de la decisión de otras personas. En nuestro caso, obviamente, mi existencia depende de la decisión de mis padres de concebirme. Y obviamente, de la decisión de Dios de darme vida a través de un alma racional. Con esto que estoy diciendo, que lo único de mí que yo no puedo decidir es sobre mi propia existencia. Por lo tanto, en el infierno, estas personas no pueden pedir nada en contra de su propia existencia. Su existencia permanece. ¿Por qué? Porque es un acto que dependió de la decisión de otras personas, no de nosotros mismos. Por lo tanto, en el infierno nuestra existencia permanece y es lo único que seguimos recibiendo de Dios. La existencia. De ahí en fuera, todo lo demás lo podemos pedir. Gracias, dones, milagros, carismas, bendiciones, todo lo demás lo podemos pedir, pero como nosotros ya no queremos pedir nada de eso, todo eso es excluido de nosotros. Es decir, ya no tenemos ningún tipo de asistencia divina. Ya no podemos pedirle a Dios absolutamente nada. Al contrario, nosotros de manera voluntaria estaríamos rechazando todo lo que venga de Dios. Somos excluidos de todo aquello que podamos solicitar a Dios, excepto la existencia. Por eso es que el infierno es definitivo, irrevocable y no tiene fin, porque nuestra propia existencia no tiene fin. Porque Dios no es un Dios incongruente. Si Dios decide darte la existencia y una existencia, llamémosle inmortal o infinita, esa decisión prevalece. Por eso es que nosotros permaneceremos. Dios no lo quiera, obviamente. Las personas que están en el infierno no jamás pierden su existencia. Pueden pedir lo que sea, pero jamás pueden pedir la no existencia. ¿Cómo la Sagrada Escritura define al infierno? ¿Cómo lo definió más bien nuestro Señor Jesucristo? Habló del Jena de fuego. Es decir, un lugar, el Jena era donde quemaban la basura, quemaban los desperdicios de la ciudad. Entonces era un horno que siempre estaba encendido, donde se quemaba todo lo que ya no servía, de las ciudades. También lo define como un horno de fuego, como un fuego inextinguible, como llanto y crujir de dientes, como un estanque de fuego y azufre y como un gusano que nunca muere. Estamos hablando entonces de dos conceptos muy importantes: perdición y sufrimiento. Así es como debemos definir al infierno, como un estado total de perdición y sufrimiento.
Y este doble sentido de muerte tiene dos implicaciones, y las voy a explicar. En el infierno existen entonces dos formas de sufrir, por decirlo así. La primera es ese estado de separación de Dios, y es lo que le llamamos la pena de daño. Estamos verdaderamente dañados en nuestra existencia porque ya no compartimos nada de Dios. Y eso se llama pena de daño. Pero además existe el dolor, el sufrimiento, el dolor tanto interno como externo de nosotros mismos, que le llamamos el dolor o las penas de sentido. En el infierno existen estas dos: pena de daño por la exclusión de Dios y pena de sentido, el sufrimiento que tenemos porque no hay nada bueno en el infierno. Y como no hay nada bueno en el infierno, todo es malo. Todos nuestros sentidos perciben cosas malas, cosas desagradables. Nuestra piel recibe dolor, nuestra visión es terrorífica, nuestros oídos perciben ruidos espantosos, nuestro olfato recibe aquí lo describe como el azufre, un olor penetrante y desagradable, y el verdadero crujir de dientes donde nuestra boca verdaderamente cruje de dolor. Eso es el infierno: pena de daño por no tener a Dios, y la pena de sentido. Verdaderamente sufrimos, nos lamentamos, recibimos la pena de vida por el pecado cometido. Esta doble dimensión del padecimiento infernal no son dos dimensiones complementarias de alguien que sufre, sino que es un mismo estado de separación de Dios. Es decir, es un mismo y único estado de muerte eterna y permanente. Eso es el infierno, un verdadero sufrimiento. Otra de las preguntas que siempre me hacen es la visión del fuego. Vaya, todas las descripciones que se han dado del infierno implican fuego. Muchos dicen que es analogía, otros dicen que es un verdadero fuego. Si yo leo la Escritura y pongo atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él habla de un fuego eterno. No tengo entonces por qué dudar que haya un fuego eterno ahí. Existe un verdadero dolor ardiente. Si es un fuego como el que conocemos en este mundo, no lo sé. Las visiones de los santos, las visiones de esas personas que han tenido la opción de ver el infierno, como fueron los niños de Fátima y muchos otros santos y religiosos a lo largo de la historia, siempre lo describen de esta manera, como un verdadero horno, como un verdadero fuego, un verdadero calor, un verdadero sentimiento de que te quemas, de que verdaderamente no hay nada agradable ahí. Por lo tanto, yo no tengo por qué dudar de que la visión de fuego es real. ¿Qué tipo de fuego? Eso no lo puedo decir. No lo podemos decir, porque la realidad del infierno, aunque existe, ninguno de nosotros hemos estado ahí. Entonces no lo podemos verdaderamente describir de esa manera, aunque las personas que lo han visto lo han descrito de esa manera. La Escritura habla de fuego. Jesucristo lo menciona como un fuego que nunca se apaga. No tengo entonces por qué dudar y por qué tratar de reducir esta visión del fuego solo a un aspecto simbólico. Verdaderamente creo que existe esta realidad del fuego, un verdadero fuego que quema, que destruye, que verdaderamente causa dolor y sufrimiento, y no solo como un símbolo, sino como una verdadera realidad. Así lo quiero ver, así me lo dice la Escritura, y no tengo por qué dudar de eso. ¿Qué tipo de fuego es? No lo sé, pero no tengo por qué tratar de racionalizar demasiado esta realidad que nos describe la Escritura como un fuego que no se apaga. Además, debemos de entender que aunque sea una realidad, también tiene mucho significado simbólico. ¿Para qué sirve un árbol que no da frutos? ¿Para qué sirve una paja seca que no da granos? Para lo único que sirven es para arder. Y eso tiene que ver mucho también con nosotros. Si nosotros no somos capaces de ser útiles a los demás, si no somos capaces de servir, si no somos capaces de amar, de verdaderamente comprometernos y donarnos al otro, somos unos verdaderos árboles inútiles que no damos fruto. Somos paja seca que no da un fruto, que no da granos, que no da semilla. No servimos para nada, solo para arder. Por eso es que quiero pensar en un infierno que verdaderamente arde como fuego, ¿sí? La Constitución dogmática Benedictus Deus dice: las almas de los que mueren en pecado mortal descienden al infierno, donde son atormentadas con penas infernales.
La Iglesia no se atreve a decir cuáles son específicamente las penas del infierno porque no las conocemos en lo específico. La Iglesia es cautelosa, claro que sí. Pero esto es una constitución dogmática, por lo tanto debemos de creerlo. Las almas que mueren en pecado mortal descienden al infierno y son atormentadas con penas infernales. Esto es una realidad, es una verdad de fe. Y no porque sea parte del mensaje de la salvación, sino que existe por el defecto de los humanos en seguir el plan de la salvación dada por Cristo. El infierno no es obra de Dios, es obra de nosotros mismos. Y como le digo, no se describen las penas porque las penas van insertadas en nuestro propio pecado. Muchos santos han dicho a lo largo de la historia que las penas del infierno son en proporción y a la cualidad de nuestros propios pecados. Si pecamos de un sentido en específico, somos atormentados por ese sentido en específico. Y tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque de esta manera, en mi propio pecado, llevo mi propia penitencia. Y así lo quisiera ver, así lo quisiera entender. Por lo tanto, no debemos de menospreciar bajo ninguna circunstancia las visiones que han tenido los santos a lo largo de la historia de lo que es el infierno. Es importante conocerlos y reconocer en ellos una visión especial de Dios. A lo mejor la Iglesia no te dice que sea verdad de fe y tampoco añade nada a la revelación. Claro que no, son visiones particulares, pero no tenemos por qué dudar de ellas. Si un santo católico me dice en algún momento de la historia que vio el infierno y vio algo, no tengo por qué dudar de él. No tengo por qué pensar que esta persona estaba loca y que tenía visiones. Claro que no. Sino que debo de creer verdaderamente que era un hombre santo, un hombre que tenía acceso de alguna manera a la contemplación divina. Y tener acceso a la contemplación divina es también tener acceso a contemplar todas las realidades que existen, o mejor dicho, la realidad que existe después de la vida, después de la muerte, después de este mundo temporal. Por eso, si algún santo como lo fue San Juan Bosco, por ejemplo, o los pastorcitos de Fátima, que vieron el infierno, debemos de tomar en cuenta, muy en cuenta, lo que ellos nos dicen, porque nos presentan una visión muy real, una visión muy católica, por decirlo así, de lo que es la realidad del infierno, y de cómo las almas verdaderamente caen en el infierno a causa del pecado. El pecado no es un juego. La realidad del rechazo a Dios es terrible. Perder la amistad con Dios es terrible. Pero más terrible es perder a Dios y no tenerlo nunca. Eso es el infierno. Muchas personas entonces dicen que como el infierno es parte de nuestra libertad, es parte de una opción libre del ser humano, debe de ser no tan malo. Algo así. Si nosotros comprendemos que es en el no, en el rechazo del ser humano libre e involuntario dado a Dios, por lo tanto, como es algo humano, no debe de ser tan grave. Algo parecido así me lo plantearon en alguna ocasión. ¿Rechazar a Dios es posible? Sí, por supuesto que sí. Tú puedes decirle no a Dios. Eso es definitivo. Se llama pecado, se llama herejía, se llama apostasía. Incluso hoy en día, cualquier persona con tal de ganarse cierta popularidad atenta contra la realidad de Dios y creen que eso los va a hacer más populares, más famosos, más reconocidos, más modernos. Lo cual es una verdadera estupidez, hay que decirlo así. Y creen que están ejerciendo un verdadero acto de libertad. Y la verdad es que no. La libertad jamás te lleva a rechazar a Dios. Que quede claro, lo vuelvo a decir. La libertad jamás te lleva a rechazar a Dios. La libertad no existe para que tú rechaces a Dios. La libertad existe para que tú puedas verdaderamente, como un acto tuyo, decirle sí a Dios. Para eso existe la libertad. El pecado no es parte de la libertad. El pecado no existe por tu libertad. El pecado existe por tu defecto en la libertad. Así como se oye. Como en parte del plan divino no está el pecado, pero Dios nos ha dotado de libertad, el hecho de que tú cometas un pecado no obedece a una verdadera voluntad, una verdadera libertad, sino que obedece a un defecto en nuestra libertad. El pecado no es parte de nosotros, el pecado no es parte de nuestra creación, el pecado no es parte de esa opción que Dios plantea al ser humano. Dios quiere que todos libremente le digamos que sí, pero eso abre la posibilidad de que exista un no.
pero no es por libertad, sino por un defecto en la libertad, un rechazo, ¿sí? Un rechazo en el uso correcto de nuestra libertad. Y se llama libertinaje. Cuando tú tomas un concepto de libertad para hacer lo que te da la gana. Y no, la libertad existe para que tú le digas con muchas ganas a Dios que sí lo quieres seguir y que sí quieres estar con Él. Y esto viene de la mano de la gracia divina, que la gracia divina no se impone. Dios no impone su gracia a nadie. Es un acto en el cual Dios se la da a aquel que la pide. Obviamente que para que el hombre la pida necesita primero la gracia, ya lo sabemos, ¿sí? Nada podemos hacer sin la gracia. La gracia antecede, precede y actúa en cualquier momento de un acto bueno del ser humano, antes, presente y futuro. Claro que sí, eso ya lo sabemos. Pero la gracia no se impone. Es decir, el hombre siempre tiene acceso a la gracia para poder solicitar y hacer aquello que es bueno. Se ofrece libremente al hombre y el hombre tiene que en su libertad aceptar esta gracia y trabajar y vivir con ella para hacer el bien. Pero nunca debemos de silenciar la predicación sobre el infierno. Debemos, y es urgente que prediquemos sobre el infierno. Y esta es una invitación a ustedes catequistas, a ustedes sacerdotes y a todas las personas que de alguna manera tengan la capacidad de hacer un anuncio de la realidad de Dios. Prediquen el infierno, pero no como una realidad equiparable a la salvación. No la pongamos en el mismo nivel, no. Hay que predicar primero la salvación, pero como consecuencia del rechazo, predicar también el infierno. Debemos hablar del infierno, no para asustar a la gente, sino para que comprendan que el verdadero camino de la salvación nos lleva a la felicidad, pero que nuestro rechazo, el abusar de nuestra libertad, nos puede llevar a una perdición. Podemos engañar al hombre tal vez, pero nunca podremos engañar a Dios. Y si nosotros queremos engañar a Dios, caeremos al infierno. Porque el infierno existe, es una realidad, y debemos de predicarlo, siempre de manera secundaria al camino de la salvación. Eso es el mensaje que quiero decir. Si nosotros callamos al hablar del infierno, porque es algo impopular, si callamos a hablar del demonio, por ejemplo, de los demonios y de su acción satánica en este mundo, eso viene verdaderamente a ocultar una realidad de Dios, una realidad del fin de los seres humanos. Nosotros estamos destinados a la salvación, claro que sí, pero si nosotros no queremos salvarnos, tendremos otro fin, que se llama infierno, que se llama muerte eterna. Debemos anunciarla, debemos ser muy, muy claros en esto. No debemos de nunca ocultar la realidad de la existencia del infierno, de la realidad de la existencia de los demonios, de la realidad de las penas y sufrimientos eternos. Por lo tanto, cuando nosotros callamos sobre el infierno, sobre el demonio, sobre todo el pecado, convertimos la relación del ser humano con Dios. Esta comunicación que existe entre Dios y el hombre la convertimos en un monólogo dictatorial de Dios. No hablar del infierno, no hablar de los demonios, rompe con esta realidad del diálogo que debe de existir entre Dios y el hombre. Así de sencillo. Porque si nosotros le decimos a la gente que solo existe el cielo, por lo tanto se convierte que el mensaje de Dios fue un decreto dictatorial de que todos se salven. Y no es cierto, esa no es la realidad del mensaje divino. Por eso debemos de preocuparnos mucho por anunciar primeramente la salvación, claro, pero como consecuencia hay que anunciar el infierno, hay que anunciar a los demonios, hay que anunciar la muerte eterna, hay que anunciar la pena de daño y la pena de sentido que se sufre en el infierno y que es eterna, que no tiene fin. El infierno no se va a apagar nunca. Ese fuego prevalece por siempre. ¿Cómo le hago para llegar al infierno? Muy sencillito, a través del pecado. Ya lo sabemos, no tengo por qué explicarles qué es el pecado, ¿sí? Sabemos que es un acto malo que implica significativamente y sustancialmente decirle no a Dios. No quiero estar contigo, Dios. Eso es el pecado y eso es lo que nos conduce al infierno. Lo dice la Constitución dogmática Benedictus Deus, ¿sí? El alma que muere en pecado mortal desciende a los infiernos y sufre penas infernales, sufrimientos infernales. Estamos hablando de pecados mortales. Es decir, el momento en que Dios te llama a su presencia y tú vas cargado con un no, con un rechazo a Dios, Dios te dice, muy bien, respeto tu decisión, no quieres estar conmigo, te vas a ir a un lugar donde yo no estoy.
y se llama infierno. Cuando una persona comete un pecado, esa persona se elige a sí misma. Así como se oye. Se oye un poco extraño, ¿verdad? Bueno, cuando una persona comete un pecado, se antepone a sí mismo, a Dios y al prójimo. Eso significa el pecado. Le digo no a Dios, yo me pongo primero antes que Dios y por lo tanto hago, disfruto o dejo de hacer algo por mi propio beneficio o por mi propia complacencia en contra de lo que Dios y el prójimo me piden. Entonces, si tú cometes un pecado, se puede decir, te eliges a ti mismo por encima de Dios. Por lo tanto, es un acto egoísta y soberbio. Y como es un acto egoísta y soberbio, lo único que obtienes como consecuencia del pecado es a ti mismo. Se oye extraño, ¿verdad? Pues sí, es un poco extraño. Pero si yo hago un acto, lo voy a decir de otra manera, si yo hago un acto que Dios me pide, que el prójimo me pide, ¿qué obtengo entonces al realizar un acto bueno? Obtengo a Dios y obtengo al prójimo. Obtengo la comunidad, obtengo a la iglesia, obtengo a Dios mismo. Es decir, si yo le digo sí a Dios, obtengo a Dios y obtengo a la comunidad. Si yo le digo no a Dios y no a la comunidad, no me quedo más que yo solo. Me obtengo solo a mí mismo. ¿Y qué soy yo? Mí mismo. Sin Dios y sin la comunidad, pues nada, solo un ser egoísta, individualizado, soberbio, inmerso en mí mismo. Esa es la elección del pecado. Elegirme a mí mismo por sobre Dios y por sobre los demás, y mi consecuencia es obtenerme solo a mí mismo. Por lo tanto, no tengo al pueblo, no tengo a la comunidad, no tengo a la iglesia, no tengo a Dios, y estar solo y abandonado es un estado antinatural del ser humano que está llamado precisamente a la vivencia en comunidad y a la vivencia en comunidad con Dios. La muerte eterna significa estar solo, verdaderamente solo, solitario, no tienes ningún amigo, ningún conocido, nadie que te quiera y no tienes a nadie a quien querer. Los demonios y los condenados están juntos, sí, pero ¿están unidos? No. Se odian mutuamente. Están aliados para la perdición de las almas, sí, pero están aliados por su odio. Y siguen las órdenes de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es un dictador, no porque verdaderamente sea un líder. Pero se detestan entre ellos y cada uno vive su propio infierno, su propia soledad. En el infierno estás solo. Así como en la tumba estás solo, en el infierno estás verdaderamente solo. No existe nadie para ti y tú no existes para nadie. Estás verdaderamente inmerso en tu propio egoísmo, en tu propia soberbia, en tu propia soledad, sufriendo y pensando en tus propios errores y tus propios defectos, recriminándote a ti mismo una y otra vez eternamente todos tus errores cometidos. Eso es lo que sucede en el infierno, porque estamos destinados a la comunión con Dios. Y en el infierno carecemos totalmente de esa comunión con Dios y con la iglesia. No tenemos ninguna compañía. Ninguna compañía. En alguna ocasión me tocó escuchar las cintas de un exorcismo. Y lo que más me llamó la atención, lo que más me impresionó de lo que el demonio decía a través del condenado, eran dos cosas. Este demonio decía con una voz verdaderamente horrorosa, una voz sufriente, decía dos cosas: estoy solo y estoy condenado. Solo y condenado. Y era terrible porque escuchabas, a pesar de que su voz era terrorífica, escuchabas perfectamente el lamento que surgía desde lo más dentro de su propio ser. Una verdadera lamentación. Una lamentación obviamente para la perdición, no para pedir perdón, sino una lamentación que verdaderamente surgía del sufrimiento interno de esta alma. Estoy solo y estoy condenado. Eso fue lo que más me llamó la atención de estas grabaciones. Y yo no quiero, de verdad les digo, y les pido que ustedes jamás lo quieran, yo no quiero jamás decir esas palabras después de la muerte. Jamás. Yo quiero decir, estoy acompañado de la iglesia, estoy salvado. Y nunca decir, estoy solo y estoy condenado. Piénsalo muy bien.
¿Qué palabras quieres decir después de muerto? ¿Estoy solo y abandonado, sufriendo y condenado? ¿O quieres decir, estoy feliz con Dios, con mis hermanos? Por eso es importante anunciar y hablar claramente del infierno, de la condenación, de los demonios, de la muerte eterna, del fuego que nunca se apaga. Es importantísimo hablarlo. No para asustar a la gente, sino para que verdaderamente sopesen y puedan valorar y darle un verdadero, como le digo, un verdadero valor y un verdadero sentido a lo que significa la salvación. Que eso es lo más importante. Hay que predicar la salvación que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, sí, pero por añadidura también revelar estas verdades con respecto a la muerte eterna, con respecto al infierno, con respecto a la condenación. Debemos anunciar esto. Actualmente existen dos errores muy absurdos con respecto al infierno. El primero es decir que el infierno tendrá un final. Hay personas que dicen que después del final de los tiempos vendrá una renovación de toda la creación y que eso implica que los condenados serán sacados del infierno y llevados al cielo. Esto no es cierto, es falso totalmente. El infierno no terminará nunca, porque Dios no salva al hombre, sin la libertad del hombre. Para que una persona se salve, tiene que obrar libre y voluntariamente y darle el sí a Dios. Nadie se va a salvar sin eso. Los condenados, por lo tanto, no pueden hacer eso, como ya les expliqué, por lo tanto no es cierto. El infierno no tendrá fin. Y hay otra corriente que habla de la autodestrucción o de la autoaniquilación, que dicen que Dios, en un acto de bondad, en un acto de eutanasia espiritual, va a destruir a los demonios y a los condenados para que ya no sufran. Esto es falso totalmente, porque Dios no es un Dios incongruente. Si Dios te ha dado por decreto tu existencia, no la puede quitar, porque entonces se convertiría en un ser incongruente. Por lo tanto, no existe la aniquilación, ni aunque la pidas, ni aunque estén las posibilidades de Dios. No, absolutamente no. Jamás seremos absorbidos por la nada, como dicen esas personas. No, la existencia del infierno es real y permanente, y por lo tanto, la decisión de existir es de Dios, no de nosotros. Jamás perderemos la existencia, jamás perderemos el ser, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, jamás perderemos el ser. Pues para terminar, las conclusiones, lo que siempre les he estado diciendo en el programa. Debemos siempre predicar sobre la realidad del infierno, pero nunca como un mensaje central, sino como un mensaje secundario a la salvación. El infierno existe, es eterno, y hay personas y hay ángeles ahí en el infierno, ¿sí? Debemos de entender la justicia divina no como un Dios castigador, sino como un Dios bueno, misericordioso, que nos ha dado todos los elementos que necesitamos para salvarnos. Eso es la verdadera justicia divina. Ese Dios que está pronto ahí para recompensarte, para llenarte de dones y de bienes por tus méritos realizados en la presencia de Él mismo, en la presencia de Dios. Eso es lo que verdaderamente está centrada la justicia divina, en darte el gran premio de la salvación, y no tanto en condenarte y mandarte al infierno por tus pecados. La justicia de Dios es una justicia de amor, es una justicia que busca recompensar los méritos que hacemos en vida. Estas son las conclusiones a las que quiero llegar, y te invito a ti, para que no tengas miedo nunca a hablar del infierno, a hablar de la condenación, a hablar del demonio. Muchas personas nos atacan porque esto no es moderno hablar de estos temas, pero no importa. Debemos siempre en realidad hablar de las verdades de la fe con todas sus consecuencias, con todas sus dimensiones, con todos sus matices. Nunca tener miedo de hablar de las verdades que Dios nos ha revelado, aunque estas verdades en ocasiones puedan ser dolorosas o que pueden causar temeridad. Debemos siempre estar listos para anunciar el Evangelio dado por Cristo, con todas sus dimensiones, con todas sus etapas, con todos sus elementos. Siempre prontos a hablar de la salvación de Dios, hablar de Jesucristo, y también hablar de las consecuencias de no seguir la palabra de Dios en nuestras propias vidas. Soy su servidor Jaime Velázquez. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Me encomiendo a sus oraciones. Les prometo que cuenten con las mías. Y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey
y viva María Santísima Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.